Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer primero, antes de comenzar, la invitación que recibí de la Asociación Uruguaya de Medicina Ayurveda en la persona de la doctora Pilar de Prado. Tengo mucho para decir. A veces puede parecer incómodo estar en el último lugar de los módulos, pero de cualquier manera a todos les agradezco que se hayan mantenido para permitirles transmitir esto que representa, siempre mucho tiempo y esfuerzo. ¿Puedo pasar yo? Sí. Igual que en otras áreas de lo que es investigación, lo que hoy me permito traer gracias a la invitación, no surge por generación espontánea. Esto es siempre el fruto de algo que viene precedido de mucho tiempo, y algunos productos de eso, que no son los artículos científicos, es lo que tenemos aquí. Algunos libros, algunos capítulos en libros. En el 2012 publicamos esto, que en lo personal siempre es muy grato porque al cáncer de mama, que es el tema de nutrición, yo le he dedicado probablemente más de la mitad de lo que es el tiempo y el esfuerzo de investigación. Este es el primer libro que se publica sobre el tema epidemiología nutricional del cáncer de mama, que fue en su momento una actualización de información de toda la producción en Uruguay, más una actualización de literatura internacional para entonces. En 2012, también, aprovechando que justo es una coincidencia temporal, en el material que estaba preparando para concursar, que después terminó por un premio, siendo un libro, es el libro, la versión inicial de la edición primera, la que está arriba. Ambos tienen en su capítulo 8 la reseña de lo que era en el momento lo que justificaba transmitirse sobre lo que es el concepto de alcalinización dietaria o de dieta ácida. Para destacar que aquí la información que había sobre lo que podría ser una protección frente al riesgo de desarrollar cáncer era totalmente insuficiente. Esto tiene una referencia, que es de 2002, ¿no? Que por más que uno le reconozca la utilidad en base a investigación bioquímica, de biología molecular, etc., no se podía decir, haciendo esto, puedo bajar el riesgo de desarrollar cáncer. Así que en 2012 se planteaba de esa forma las cosas. Llegamos a lo que hoy es una publicación de hace casi 4 meses. Tengo unos ejemplares afuera, quiero decirles porque si no, tienen que comprarlo vía online en la editorial Basilera, que es la que lo publicó. Este también es el primer libro publicado sobre esta temática, pero no es sobre los conceptos clásicos que existen prácticamente desde hace un siglo y se han ido enriqueciendo. No. Esto es centrado en la evidencia epidemiológica. Quiere decir que lo que faltaba, que reconocía el mundo en el 2012, recién 7 años después, en el 2019, hay 2 autores en Estados Unidos que arrancan con los primeros estudios, hay 3 estudios, y después venimos nosotros desde el 20 al 24. Todo eso está desarrollado, comentado y explicado junto con fundamentos y algunas cosas más aquí. Vamos por partes, así entramos en tema. Hoy no voy a dedicarme solamente al tema de epidemiología, porque para eso está el libro. Quiero hablar sobre los fundamentos, porque seguramente mucha gente piensa de los presentes en determinado sentido, como son las cosas, y de repente terminamos confirmándolo, pero de repente terminamos cambiando. Tenemos claro lo que es el concepto de pH. En el organismo hay sectores. No les dije, pero les pido mis disculpas, que es donde me da la espalda todo el tiempo. Perdón porque me rodean. En el organismo hay sectores que tienen diferentes tipos de pH. Nosotros, por ejemplo, podemos encontrar que en la bilis nos está proveyendo de un pH 7,5, 8,8, en ese rango que es muy alcalino. Conocido es la situación del estómago, con un pH muy bajo, que es muy ácido, para matar prácticamente todo lo que quiera venir inadecuadamente. Y en la sangre ya aparece acá el rango 7,35 a 7,45. Ese pH es levemente alcalino, ¿tá?
es un rango, no es un valor, y tenganlo presente ya porque les voy a insistir mucho con esto. Entonces, siempre esto es una condición normal. Lo mismo que adentro de una célula cualquiera, también tenemos una fluctuación en lo que sería un rango alcalino, ¿tá? Que es un poquito más amplio. En cambio, fuera de la célula, fuera de una célula, tenemos un rango más amplio, que puede ser alcalino, puede ser neutro, puede ser ácido también, ¿tá? Ahí es donde vamos a jugar buena parte de lo que implica lo que comemos, ¿tá? ¿Por qué importa este valor eje de 140 en la sangre? ¿Por qué importa? Porque gracias a ese valor mantenido por mecanismos que ahora comentamos, se realizan ciertas reacciones químicas en su condición óptima, pero destaco la oxigenación de la sangre, ¿tá? Si nosotros estamos en un pH 7,4, tenemos un nivel de glóbulos rojos con la forma típica, aquí se llama discocito, ¿tá? Que si es ácido, como está a la izquierda, cambia, y si es alcalino, como está a la derecha, más alcalino, digo, también cambia. O sea, hay una situación de normalidad. Y como comentamos acá, hay respuestas celulares que están disminuidas cuando hay un pH extracelular que está disminuido. O sea, cuando por acá, fuera de la célula, ahí hay un pH que está no alcalino como debería, las cosas cambian. Así que nos encontramos con esto. Hay una fluctuación constante en el organismo dentro de la sangre, ¿tá? Con un valor de G en el 740. Esto tan estrecho que es 735 a 745 nos pone en el rasgo de una moderada acidosis, una moderada alcalosis, pero esto es lo normal. Así que el primer dato que aquí tiene que quedar, desde mi opinión humilde, tiene que quedar claro, no hay un valor fijo, ¿tá? Hay un rango de normalidad. Cuando hay gente que muy aventuradamente comenta que es todo cuento esto de la acidez y la alcalinidad y lo de los alimentos, porque siempre está en 740 y no lo cambiamos, hay que ser preciso. En ciencia hay que ser preciso y evitar las vaguedades. Nosotros vamos siempre fluctuando y nos vamos a dar cuenta. Y el eje ese se mantiene gracias a procesos que ocurren en el organismo que hacen que mucho de lo que comemos y los hechos que ocurren no lo saquen de ese eje para que todo funcione bien. Vamos a ver, y pronto les voy a mostrar, que habitualmente en lo que es una alimentación regular occidental tenemos muchos elementos que tienden más bien hacia la acidificación. O sea, que apuntarían a llevar la aguja para este lado. Y hay poquitos que empujan para el otro lado. Es un reparto desigual. Entonces estamos siempre lidiando con esto de, aunque no nos demos cuenta, de que tenemos que estar con la idea de no pasarnos hacia una menor alcalinidad porque no es bueno. El otro extremo es mucho más difícil para vencer. Cuando hablamos de acidez, hablamos de hidrogeniones, protones, ¿tá? Que estos derivados de ácidos orgánicos se generan en las células, ¿tá? Ahora, hablando de todo, uno tiene que jerarquizar cosas. Acá el ácido láctico es la sustancia que nos importa más porque es uno de los principales ácidos orgánicos que producen protones y por lo tanto bajan el pH en cualquier lugar. El ácido láctico se forma sobre todo cuando no oxidamos un nutriente como la glucosa. Cuando no tenemos situación estable que habiliten eso, entonces hay que fermentar para tener energía rápida. Eso lo hace sobre todo un músculo que está exigido, es normal totalmente. Se recicla, se respaldece rápido, después si no pasa nada. Pero bueno, destaco el otro también. La producción de ácido láctico es una característica, como dice aquí, de la actividad metabólica no exclusiva, preferencial. No exclusiva, preferencial de células cancerosas. Entonces, cuando hay poco oxígeno, por las razones que sean, y hay necesidad de energía,
las células lo que apelan es a sus mecanismos de producir energía, aunque sea de una pobreza franciscana. Nosotros no tenemos problema cuando tenemos que hacer un esfuerzo porque el organismo responde. Cuando se produce mucho ácido láctico tenemos que parar, duele, después se alivia, se recicula, todo fantástico. Entonces, por transformaciones de lo que es hacia anhídrido carbónico y agua, nosotros mediante esta hiperventilación eliminamos mucho de ese ácido. La historia no es esto, el motivo de lo de hoy no es esto, el motivo es lo que implica la acidez de otras formas y la dificultad que hay a veces para que no se refleje en una pérdida de salud a partir de lo que está pasando. También, modernamente, hay un aspecto que puede derivar a tener mucha acidez o perder la alcalinidad normal, es con las llamadas dietas keto o dietas cetogénicas. Los nutricionistas manejan muy bien esto y saben y le tienen que decir a las personas de que esto no es para hacer meses y meses, esto es para un mes, 2 meses y hay que después parar y después capaz retomar. ¿Por qué? Bueno, desde lo que me importa a mí, que se vincula al concepto de cáncer además, es por el hecho de que, si bien es fantástico lo que se produce, el hidroxibutirato es un excelente nutriente, bienvenido para el cerebro, para el corazón, todo lo que quieran. Pero produce muchos protones, es una dieta acidificante. No podemos quedarla como un emblema de salud permanentemente, porque sería mal negocio para la salud. Esta sí la queda clara, yo les he mencionado, el rango que tiene que cuidarse mucho. A diferencia de la sangre, donde, ¿por qué se mantiene ese pequeño, estrecho margen de pH? A diferencia donde la sangre tiene 2 proteínas muy importantes, la hemoglobina y la albúmina, que son las que aguantan, reciben los protones si se llega a exagerar. Entonces, como los captan, no se ve reflejado en la sangre en niveles tan amplios como pasa en otros tejidos. A diferencia de la sangre, fuera de la sangre tenemos otros amortiguadores de pH que no son tan potentes. Por eso se llega a niveles tan elásticos como este. Ahora, ¿se acuerdan de hecho? ¿Por qué importa tanto? Importa por la oxigenación. Si acá en el espacio extracelular está ácido, es difícil que el vaso sanguíneo le transmita el oxígeno a la célula. También es difícil que se vaya el anhídrido carbónico para que siga viaje y después se pueda oxigenar más adelante. Y hay sustancias de desecho que pueden complicar la forma de tener acceso al vaso para poder eliminarlas. O sea, estamos en un escenario donde puede haber intoxicación fácilmente. Así que, convengamos esto, si el espacio extracelular está ácido o además también si la membrana está inflamada, engrosada, va a costar que ingrese oxígeno adentro de la célula. Yo puse una u otra, en realidad muchas veces son las dos cosas. Además de estar ácido, la membrana está inflamada. ¿Y por qué puede estar inflamada? Y por cosas que comemos. Les voy a mostrar esto, que lamentablemente no puedo extenderme mucho, pero es así. Esto es un esquema cualquiera, repetido, había de esto cuando entré a facultad hace casi 50 años. Esto es un esquema de la membrana celular de cualquier célula. Entonces acá tenemos estas pelotitas amarillas, son las cabezas que tienen fósforos, y las hebras verdes que hay por acá son lípidos. Entonces, esos son fosfolípidos. Esas hebras verdes son o ácidos grasos omega 6 o ácidos grasos omega 3, o los dos, de uno o de otro. ¿Tá? ¿De dónde creen que sale esto en una célula cualquiera, una neurona, la piel? ¿De dónde creen que sale esto acá? Sale de lo que comemos. Entonces, el problema que se genera con una membrana, que yo decía acá, si está inflamada, es que, bueno, puede estar inflamada si se consume mucha grasa omega 6, ácidos grasos omega 6, que son los que están aceite de semillas, los más baratos, como soja, girasol, maíz, como las margarinas vegetales. ¿Tá? Ahí está el ácido linoleico, que después nosotros lo transformamos en ácido araquidónico.
Y tiene que haber también EPA y DHA, los omega 3 que habitualmente están en los pescados, y no los producimos mucho porque tenemos poca capacidad de mamífero de producir estos que se convierten desde sus precursores vegetales. Yo no digo de no consumir lino, semilla de lino u otras fuentes como la chía, todo fantástico, sí, pero el humano tiene una capacidad de producción a partir de esto muy disminuida. Entonces, hay temas comerciales en los cuales yo no puedo entrar porque no me insume tiempo, ¿tá? Pero digo, para que las personas consuman cosas que dicen sí, porque sin sabor a pescado, sin olor a pescado, no es lo mismo. Las fuentes originales, por suerte hay las que tienen DHA, por lo menos, ¿tá? Y seguramente se encamine todas que se puedan tener fuentes más adecuadas. Esto es determinante para que, si hay ácidos grasos proinflamatorios como los omega 6, insisto, lo de los aceites de semilla, si hay de exceso de eso, la membrana se inflama, está gruesa, no deja pasar bien para un lado y para el otro cosas que debería. En la membrana hay poros, algunos son como automáticos, otros son como que se habilitan según condiciones que haya en la biología cercana. Lo cierto es que si nosotros tenemos una producción, por ejemplo, de mucho ácido adentro de una célula, hay que darle salida. Y hay que darle salida ¿para qué? Para que no se intoxique la célula hasta no se llegue a morir. Para eso están los poros. Saben que es normal que exista un pasaje para eliminar ese ácido interno. Lo hacen las células normales. Lo hacen las células cancerosas. La célula cancerosa que produce, porque no depende mucho del oxígeno, produce mucho ácido adentro. Si lo mantuviera, se intoxica y se muere. Entonces, ¿qué hace? Tiene más poros para eliminar ese ácido extra, donde lo manda al espacio extracelular, o sea, por acá afuera. Traducción de lo que dije recién es: ¿qué hace la célula tumoral para seguir viva? Se alcaliniza adentro. No se alcaliniza tanto para parar toda la maquinaria enzimática, lo hace el ojo. Esto es nuestra cocina energética, una mitocondria, que también tiene sus membranas. Si estas membranas están engrosadas, porque también su constitución está mal hecha por lo que comemos, resulta que ahí también está dificultado el pasaje del oxígeno adentro. Si acá no entra oxígeno adecuadamente, la reacción que deberían tener los nutrientes de ser oxidadas con oxígeno, lógicamente, no se va a dar bien. Entonces, si no entra, porque acá está ácido, porque costó, lo que fuera, nosotros no vamos a tener los procesos que adentro de la mitocondria van a producir, por ejemplo, como está acá, en esquema 36 unidades de ATP, de energía. ¿Qué hacen? Producen rápido, al toque, una cantidad muy breve, ¿tá? Que son 2 frente a 36. Eso es porque si yo quiero energía y no tengo oxígeno, bueno, ahí la tenés. Es como, a ver, esos prestamistas que ni siquiera dicen nada, que solo la firma ahí te lo da. Bueno, después, lógicamente, que no pretendas mucha transparencia de esas situaciones a veces. Cuando hay necesidad de energía para una célula y esta estructura, las miles que tiene una célula, no la puede blindar, se apela al mecanismo de fermentación y se produce un residuo ácido, o sea que se produce ácido láctico. Esto ya está conocido. Cuando la capacidad de una mitocondria baja en lo que es producción de energía, baja y supera el 30% para abajo, o sea que no llega, automáticamente entra la fermentación. Por eso quienes tenemos células abundantes desprovistas de oxígeno, que no pueden oxidar porque está gruesa, porque no les llega, porque el medio está ácido. Bueno, con esas condiciones estamos abriendo el camino a que se perpetúe la acidez, por ejemplo. Esto es un esquema, acá hay un vaso, un capilar, acá hay tejido, células, y esto es la matriz extracelular, en otro enfoque. Acá lo que hay es una mezcla de azúcares y proteínas. Entonces, básicamente, lo que importa acá es que el pasaje de sustancias en un sentido y en otro está dado
como si fuera un filtro, por electrolitos, sodio, potasio, etc. Y el pH. Así que repito, si el pH no está en buenas condiciones, acá no pasa todo lo que debería. Y hay otras influencias que son incluso muy perjudiciales. Acá aparece el colágeno como parte de esto. Si el método está muy ácido, el colágeno no tiende a ser producido regularmente porque el fibroblasto de la célula que produce no está activado. Es un problema. Cuando a uno le pueden vender en una farmacia productos muy bien presentados y con todo un verso muy lindo para volver a tener colágeno en todos lados, bueno, si no corregimos temas de acidez que pueda estar exagerado, vamos a tirar la plata y además no vamos a tener el mejor resultado posible. No me puedo extender en eso, no van a saber disculpar. Bueno, parte de la historia de lo de la carga ácida se ha visto reflejada en el desarrollo de enfermedades crónicas, que esa es la historia que le cabe entre el 2012 y el 2019, más o menos, con diabetes, con problemas cardiometabólicos, con problemas renales, con osteoporosis. Esto sería un esquema del receptor de insulina, que se ha descubierto hace unos años que funciona como un sensor alcalino extracelular. Entonces, lo bueno que tiene esto es que si acá está todo alcalino debidamente, se aposta a contactar el receptor y permitir que la glucosa entre y se nutra la célula. Ahora, si está ácido esto o no está suficientemente alcalino, esto no funciona. Entonces, ¿qué tenemos allí? Una descripción de lo que es la base de la insulinoresistencia. Si hay resistencia, se va a caer. Si tenemos insulinoresistencia, es muy probable que haya hiperinsulinismo, porque como no funciona bien, el organismo produce más. Y es todo un problema. Eso es parte de lo que la literatura existente ya tiene claro. La diabetes tipo 2 es algo donde la carga ácida dietaria se ha constituido en un factor categoría 1 en cuanto a nivel de evidencia. Bueno, fuentes principales de acidez en la dieta: aminoácidos ricos en azufre. Esto es importante. Los componentes de las proteínas no va a izquierda. En particular algunos que son azufrados, y destaco la metionina porque ya les voy a mostrar eso. Esto es un problema serio. El ácido fosfórico que tienen bebidas cola. Las bebidas cola, si no fuera que tienen ácido fosfórico, tendrían un sabor tan dulce que no tomaríamos porque algunas personas hasta vomitarían. Quienes se han hecho alguna prueba de tolerancia a la glucosa pueden dar fe que es bastante incómodo. Y después, bueno, el cloruro de sodio, la sal común, pero sobre todo por el cloro, no tanto por el sodio, tiene incidencia directa en cuanto a lo que es el pH y la producción de bicarbonato en sangre. Una de las conclusiones es saber de esto. El bicarbonato no está producido en los alimentos. El bicarbonato y el proceso de alcalinización ocurre ¿por qué? Ocurre porque al ingreso de alimentos ligeramente ácidos, sobre todo de sabor ácido, son más destacados, en el tubo digestivo se produce bicarbonato y en los riñones se produce bicarbonato. Entonces, es ese bicarbonato el que está reflejando una condición de alimentación. Si yo tomo un poquito de jugo de limón, pongámosle, es ácido débil, tiene gusto ácido, pero enseguida mi organismo, al separarse en sus componentes, va a tener una respuesta de producción de bicarbonato que va a alcalinizar eso. Si yo tomo mucho o seguido, tengo más respuestas de producción de bicarbonato. Pero claro, con el envejecimiento normalmente la producción de bicarbonato tiende a ir bajando un poco. Si hemos cuidado del organismo, vamos a tener una mejor producción de bicarbonato, sobre todo renal. Cuando se ha castigado mucho el organismo con alimentos muy ácidos, nos encontramos de repente ¿con qué? Con que viene más en caída. Además de bajar la capacidad de filtrado glomerular de un riñón, tiene menor producción de bicarbonato. O sea, es menos alcalinizante. Con lo cual tenemos un argumento más para con los años ir consumiendo más alimentos alcalinizantes o tener una actitud frente a eso para conservar la salud. Vamos a ver la segunda mitad. Esto no es para aprender, esto es lo que usamos en los estudios. Dos scores, PRAL y NEAP. Así son los scores, así se llaman las siglas de lo que tienen aquí. Los dos fueron creados en la década del 90, uno en Alemania y otro en Estados Unidos.
Entonces, esto es internacional, está validado. ¿Tá? Y está basado, voy a ir al más complejo porque es el más útil, ¿tá? Está basado en esto, en que se une la información de proteínas calculadas de la dieta con el fósforo calculado de la dieta. Por un lado son los elementos acidificantes y los elementos alcalinizantes, magnesio, potasio y calcio. ¿No? Eso genera balances o desbalances que en el consumo crónico están siendo reflejados por la mantención de salud y el desarrollo de enfermedades. ¿Tá? Cambiamos la historia hace 10.000 años comparado con lo que era la alimentación del tipo paleolítico, cuando empieza la agropecuaria, cuando el hombre deja de ser nómade y pasa a ser sedentario, y ahí planta, cultiva y cría. Entonces ahí se producen algunas cosas donde está influyendo, por ejemplo, la producción de cereales y demás. Pero sobre todo quiero destacar lo de los últimos 100 años, las barritas de color azul. Las barritas de color azul son alimentos procesados. Allí empieza a ser un signo, junto con otros cambios en la sociedad, se pone ya francamente en la década del 50 después de la posguerra, y en los últimos años, en este siglo ya concretamente, es impresionante el avance. El cambio de la introducción a tal nivel de alimentos ultraprocesados implica cambios en las proporciones de elementos que tendríamos que tener distintos, que se deberían parecer más a los de otras épocas, donde también se alimentaban con animales, pero mucho con plantas. Entonces, quienes han estudiado esto en restos humanos han encontrado que, por ejemplo, este score de la antigüedad de la era paleolítica es francamente alcalino, menos 88. ¿Tá? Y en Estados Unidos, modernamente, la dieta promedio para los americanos es un más 48. Está en el otro extremo, este es bien ácido. ¿Tá? Entonces, uno de los problemas de tantos que se genera es lo que aparece comentado abajo, que ustedes ven. Si nosotros le damos ingreso continuo de mucha acidez, por lo que comemos, por lo que nos ponen o por lo que le agregamos por gusto, no importa, el organismo no puede cambiar ese pH de la sangre sopelada, incluso por riesgos vitales. Entonces, ¿qué hace? Bueno, mete esos protones a donde puede hacerlo, que son los huesos, y saca calcio, que es alcalinizante, y la sacada crónica de calcio de los huesos, y no estoy poniendo acá de relieve la falta de vitamina D de mucha gente, la falta de magnesio también, que es tan amplio que no puedo mencionarlo porque esto es una carrera contra reloj. Pero importa esto, el hecho fisiológico es el que explica por qué en la carga hereditaria excesiva mantenida en el tiempo es un factor de riesgo para osteoporosis, por lo tanto para fractura de huesos. Este trabajo, que tiene un par de años, mostró en un grupo de personas donde se compara en un mes de diferencia. A un grupo le dan alimentación vegana y otro alimentación rica en carne. Yo estoy como tercer coautor allí porque me invitaron a trabajar en este grupo. A ver, y se encontraron cambios importantes en la medición de algunos aminoácidos en la sangre. Hay cosas que me gustaron mucho de este trabajo porque fue todo un hallazgo. La correlación negativa con glutamina y glicina. Glutamina y glicina vienen mucho en las plantas. La glutamina la vamos a encontrar en carne que comamos de cualquier músculo, porque abunda en el músculo. Son aminoácidos alcalinizantes. Y eso es parte de las cosas por las cuales conviene también consumir, sobre todo plantas, no solo con los minerales. ¿No? Si ustedes quieren definir con imágenes, como tienen acá, lo que es una alimentación que no debería ser acidificante, tiene alto consumo de todo esto que está acá, inclusive los almidones que están en la harina sin refinar. Perdón, la harina refilada. Y si a todo esto, de lo que está a la izquierda, le sumamos lo de la derecha, que es un bajo consumo de los elementos que están en las plantas, que esto es algunos con gusto más o menos, pero son todos alcalinizantes, ahí tenemos la tormenta perfecta. Estos estilos llevados al grano de anis son los que van aumentando las probabilidades. No es que estamos condenados, nadie está condenado, pero vemos muchos más casos de patologías a las que estamos habituados a ver, gracias a que mantenemos estilos de estos. Muchas personas lo mantienen.
así. Eso es el sello de una dieta de tipo occidental, carnívora de base. ¿Tá? Hay estilos como estos, la dieta mediterránea es una dieta demostrada, saludable, que determina mejores condiciones de carga ácida. Incluso la dieta tipo DASH, las vegetarianas y la macrobiótica. No puedo entrar en detalles, me disculpan. ¿Tá? Bueno, así hay trabajos que mostraron esto de la relación con la diabetes, las fracturas osteoporóticas, son metaanálisis o revisiones, estudios y estudios. ¿Tá? Eso es muy importante porque no es uno solo, sino que son varios. ¿Tá? Fíjense lo que es el teórico, ¿no? Para cuando uno alcanza el pico de masa ósea en torno a los 25 años, esto aquí en verde y esto acá en rojo, es a la misma edad, la gente que consume esto tiene menor masa ósea alcanzada. O sea, ha depositado menos calcio y es menos capaz de manejar esto. Por lo tanto, cuando pasa el tiempo, pasan los años y empieza el declive sobre la masa ósea, miren la pelea, como que fuera similar, qué tanto es de distante. Y todavía peor acá, como dice, bueno, se desfasa a favor de los que consumen alimentos saludables y elecciones adecuadas junto con el de ejercicio físico. Los factores de riesgo, cambios metabólicos, incluyen a la carga ácida dietaria. Así que mucho de la enfermedad, digamos, estas son dos revisiones, esta última es del año pasado. A ver, estamos ya cubriendo un montón de patologías de las modernas y que nos ocupan mucho más de lo que quizás pudiéramos imaginar. Entramos en la cuarta y última parte de esta presentación. Hoy les decía de lo que estaba en el libro, que era una de las referencias. En 2012, otro autor que se llama Ian Rowley, británico, por las dudas, el excelente trabajo de revisión menciona esto que yo remarco acá, que dice: el desequilibrio ácido básico se considera un tipo de estrés sistémico. Entendiendo de que las dietas potencialmente pueden ejercer, dietas de largo plazo acidogénicas, pueden ejercer un estrés crónico, fisiológico, entonces se plantea la pregunta, 2012, ¿puede la acidosis inducida por la dieta aumentar el riesgo de cáncer o promover tumores existentes? 2012 también decimos, como el otro, no había evidencia que pudiera determinar que uno dijera con peso, no había evidencia. ¿Tá? Si consideramos estrés ácido, pasa lo mismo que cualquier tipo de estrés, psicoemocional o de cualquier orden. Hay tres etapas: la fase temprana o de alarma, donde nos pone en juego lo que estamos en condiciones de hacer. Si se prolonga en el tiempo, puede ser una fase donde va poniendo ya otros recursos en juego y todavía es reversible. Pero si llegamos a una fase avanzada de agotamiento, ese tipo de estrés ya hace caer en enfermedad a la persona y además todavía muchas veces requiere tratamiento con medicación. Esto está en mi libro, es parte de uno de los artículos, obviamente en origen estaba en inglés, y revela lo que la carga ácida y la acidosis metabólica que acompaña se refleja en cosas que atañen a todo. Vinculada al tema de cáncer, les remarco estas tres cosas. Por allá arriba, alta ingesta de metionina, un aminoácido acidificante, que además acompaña el estrés oxidativo. ¿Tá? Si hay mucha acidez, hay mucha oxidación. Si hay mucha oxidación, hay daño celular. Si hay daño celular, tiene que haber reparación. Si hay reparación, tiene que haber inflamación. Y si hay inflamación, para reparar eso, tenemos un problema. Porque no es que duele una rodilla, es algo que ni nos vamos a dar cuenta, pero el organismo está demandando cosas que pueden ser inadecuadas. Después, los efectos tóxicos en células normales, si llega a acidificarse un microentorno de células que estén formándose mal. Y después, aquí, esto. Si hay estrés, ¿qué se produce? Se producen corticoides. Los corticoides, para tratar de bajar la inflamación, que no lo logran al final en un sentido crónico, los corticoides disminuyen la respuesta inmunitaria. Vamos a traducirlo al español más coloquial: baja las defensas. Si se produce mucho corticoide producto de un estrés crónico, producto de una carga ácida dietaria mantenida en el tiempo, ese estilo de alimentarse nos perjudica nuestras defensas. Donde nace un cáncer, ustedes recuerden, falló el sistema inmune. Eso es casi como una especie de axioma.
Bueno, esto le voy a pasar, no son cálculos que yo hice, no son de los resultados principales. A ver, convengamos esto. La fuente de las proteínas dietarias definen la sensibilidad de la insulina. Cuando hablamos de proteína animal, se intensifica la insulina resistencia. Eso es en exceso. Cuando hablamos de proteína vegetal, hablamos de protección, sobre todo de análisis cardiovascular. Entonces, en general, visto desde esta perspectiva, un efecto beneficioso de una dieta basada en plantas está en buena medida centrado en esa mayor sensibilidad a la insulina. ¿Se acuerdan de lo que les mostré recién del receptor? Si todo es medio alcalino, hay un pasaje adecuado de la glucosa. Si todo es adecuado, también se va a oxidar y no va a tener que fermentar. Además, esto está en el libro, es una suerte de resumen también. Acá no les puedo explicar todo porque si no me echan. Esto que he explicado está explicado en el libro porque es una cosa que lleva mucho tiempo. Básicamente es alimentos de origen animal, mayormente acidificantes, alimentos de base en plantas, mayormente alcalinizantes. Los tipos de aminoácidos que caracterizan uno y otro tienen distintas funciones. Esto es algo pero que yo ahora remarco porque lo quiero enganchar con lo otro que está pendiente, que es lo que figura acá, influencias epigenéticas. Nosotros acá tenemos que las proteínas que tienen metionina, el aminoácido azufrado muy acidificante, es un donador de metilos, y acá estas que son como de la glicina son aceptores de metilo. ¿Qué es esto? Bueno, yo les voy a mostrar ahora en un dibujo. Esto es lo de la metilación. La metilación es la adherencia de una molécula, el metilo. Es normal que exista. Si nosotros tenemos una dieta que lleva a que se peguen muchos metilos al ADN, el ADN puede estar olímpico, venido de fábrica como el mejor, diciendo gracias papá, gracias mamá, esto fue. Pero ese gen que está, depende de una zona donde está pegado el metilo, no se expresa bien. Altera su comunicación con el exterior. Entonces las órdenes que da no son lo mismo que si estuviera despejado. Esa es la situación que le está generando ahí al ADN. En otro esquemita, que es un poco más colorido, vamos a decir, pasa un poco lo mismo. Esto es reversible, pero ojo, se transmite de generación en generación y toma 2 generaciones con cambios, por ejemplo, consumiendo alimentos que no sean tan ricos en donadores de metilos. Me voy a esto. La metionina tiene un papel que ahora parece que la puse en el nombre de la película, pero no. Como en la vida, nada es todo bueno ni todo mal. La metionina tiene una condición de acidificante, sí, a destacar. Tiene la condición de metilador, que podría ser excesiva, si la metionina es excesiva. Pero, gracias a la metionina, nosotros producimos en el hígado un antioxidante muy potente, el glutatión, que tal vez es el más abundante del organismo, sobre todo se produce en el hígado. Así que, si nosotros recortamos esto drásticamente, podemos llegar a sufrir el hecho de no generar la producción de un antioxidante propio. Hay que aportarlo sí o sí. Después, la glicina, ya mencioné, es un agente desmetilador, está sobre todo en proteínas vegetales. Y la glutamina, que puede estar en uno y otro, es alcalinizante. Gracias a ese poder alcalinizante, por ejemplo, uno puede entender mejor por qué una persona que tiene cáncer y está en la enfermedad avanzada, que antes pensaba, le está llevando energía a los bobos, está chupando todo porque metabólicamente no alcanza. No, ojo, puede ser que también los tumores tienen grandes apetencias por la glutamina. ¿Y por qué también? Porque les sirve para alcalinizarse. Es parte de la historia, por eso consumimos. Se consume músculo cuando una enfermedad está activa. Es parte de las estrategias que pueden hacerse en la práctica para cambiar eso. Acá tenemos ejemplos de desmetiladores. Son todos conocidos por ustedes. El resveratrol, alguien me dijo, prefiero el vinotanat. Yo no me meto sobre gustos. Eso es cuestión personal. Y menos cuando falta tampoco para la hora de comer. Lo que digo es, la cáscara del resveratrol, como la cáscara de la uva, tienen este contenido, el epigalocatequingalato, que destaca dentro del té verde, el sulforafano, uno de los más potentes anticancerígenos que tiene el brócoli, que tiene las crucíferas, el selenio en nuez de Brasil, la glicerina en algunas legumbres. Estos
son la sigla DNMT porque son inhibidoras de la metilación. Necesitamos tener de esto también de paso para ayudarnos. Vean, como les había mostrado en el cuadro hoy, la fuente de metionina a nivel animal, con las carnes, churrasco, pollo, lo que quieran, son muy altas en gramos por ciento. Miren que bajo todo lo demás que viene de las plantas. La pobreza del fruta, sí, pero dudas. Bueno, por eso también nos ayudan. Nos ayudan dietas que tengan contenido de plantas para hacer una protección adecuada. En la literatura figura 12 a 19 miligramos por kilo de peso corporal por día de lo que es un contenido de aminoácidos acidificantes. En la apuesta uruguaya, de todos los estudios que reunimos, que son más de 13.000 pacientes, en esa muestra encontramos un promedio de 39 miligramos por kilo. Más o menos 37 miligramos para los que son controles sin cáncer y unos 43 para los que son casos de cáncer. Igual, como sea, es altísimo. Es una barbaridad. Es el doble o triple de lo que necesitamos. Esto es una medición que hay en un trabajo bastante reciente de estos autores de uno de los scores de carga ácida en Estados Unidos. Dieta recomendada, ingesta promedio, participantes del estudio de bajos ingresos. Y no voy a detener en eso ahí porque, bueno, acá está lo bajo para comparar con dieta vegana. Pero miren lo que era la situación de la población uruguaya que estudiamos. El PRAL nuestro, no importa, sin cáncer o con cáncer, son valores altísimos. Son comparables con una población de hospitales públicos que quiere decir que es de menos recursos. Son comparables a los 60 en torno de los de bajos recursos en Estados Unidos. El factor educativo, el factor socioeconómico es muy importante en las actitudes que condicionan la adquisición de alimentos que son de alta carga ácida, y si uno se descuida porque la publicidad lo puede llevar, está para mal. Esto solamente para mostrar de que la metionina dietaria no es el mal de la película. Hay edades, la niñez, la adolescencia, que se precisa más para el crecimiento y otras cosas. Pero después, en la adultez, en la edad adulta, como decían, este es un cómico, después es conveniente a niveles más bajos. Acá está explicado todo. Este es un trabajo que es muy reciente. Bueno, esta tabla también, textos de datas que figuran en internet. Todo lo que está señalado acá, en este rosado, son alimentos acidificantes. Lo que está a la derecha, en el marco celeste, vean, ¿se acuerdan que decía? Son pocos los que son alcalinizantes. Acá, entre ellos, aparece, por ejemplo, el aceite de oliva, un jugo de limón, jengibre, miel natural. Vean qué poquito esto frente a todo esto. Como para no tener que ser consciente de que uno, si se descuida, tiende a tener una dieta muy acidificante y paga el precio seguramente después por eso. Vean la descripción. El aceite de oliva, que no tiene, como las frutas cítricas, un sabor ácido en general, pero miren lo que es. Esto me tomé el trabajo de ponerle contenido acá. Si bien es cierto que el ácido oleico, el omega 9, es el mayor componente, con cerca de un 80%, hay un montón de aciditos que son todos ácidos débiles. Todo esto genera respuestas alcalinizantes en el momento de consumir aceite de oliva extra virgen. Y además, digo, nadie tiene por qué tomar toneladas todos los días. 2 cucharadas soperas, que fueran 20 centímetros, 30 centímetros, está fantástico, siempre y cuando sustituya a las otras que son de baja calidad, como los aceites de semilla. De nuevo acá, simplemente para destacar que si hay un pH ácido, se inactivan los fibroblastos, que son los que producen el colágeno. De 7 a 2 o 7,5 se activan, pero donde se baje, chao. Entonces, eso lleva a que si en una estructura se produce menos colágeno, y piensen en el hueso, no piensen en el cartílago, por ejemplo, en el hueso, si se pierde colágeno, se pierde donde está fijado las sales de calcio. Y si se pierde eso, se pierde calcio, entonces el hueso marcha hacia un empobrecimiento que se va a traducir como osteoporosis, tal vez osteopenia ni pero depende de de fractura. Acá están en una lista muy acotada, alimentos que son de utilidad, son todos plantas, y acá componente que no es 1 a 1, esto lo tienen en mi libro también. Voy a tener que cobrar las fotos porque ya veo que ahí va a salir. Si junto de 10 pesos por foto, hay 2 del libro para regalar. Pero bueno, además del calinizante, lo que ustedes tienen acá es todo esto, estimulantes de lo que sería la antioxidación, frenadores de la metilación,
antiangiogénicos, lo que es acá, que significa que son bloqueadores de la producción de vasos sanguíneos que en exceso las células tumorales y la subunidad lo precisan para nutrir esos tejidos, ¿tá? Y estimulantes de la biogénesis mitocondrial. Hay que estimular la creación, mantenimiento y actividad de las mitocondrias con los procesos de oxidación, ¿tá? Sí, lo tenemos que corregir desde antes, solita no se puede. Todo esto ayuda y ven que acá puede haber algún nombre poco conocido, pero básicamente esto forma parte de la lista acá a la izquierda. Bueno, ya estamos terminando. Yo en estas pocas últimas les menciono esto de cáncer de mama, del primer trabajo, publicado en el 21. Acá destaqué algo que quería mostrar. Si bien hay alguna diferencia, esto es el cuartil de consumo más alto de carga ácida. ¿Ah? Acá hay una pequeña diferencia, pero no es importante, de pre o posmenopáusicas en cuanto al riesgo. Pero acá, después, yo remarco esto. Este 6.14 contra el 2.12 básicamente lo triplica. Las mujeres no es uruguayas. ¿Ah? Es un estudio que tiene una cantidad grande, en torno a 2.000 pacientes. Las mujeres que tenían una historia familiar de cáncer, no de cáncer de mama, de cáncer globalmente, primer y segundo grado, tienen, a partir de un score de carga ácida alta, el triple de riesgo comparado a las otras. Tienen 6 veces en lugar de 2 veces, ¿ah? El aumento. Esto es más reciente, porque esto es del 24, presentado en Milán, en el Congreso Europeo de Cáncer de Mama, ya con un poco más plasmado en los datos. Esto, digamos, lo publica la revista esta de cáncer europea y está el resumen. En este momento todavía está en proceso, si se puede, quizás con suerte, de fin de año esté publicado como artículo. Entonces, destaco esto nada más. En color rojo y en amarillo, los scores de acidez. Ven que en quintiles de consumo, desde el quintil más bajo hasta el quintil más alto, acá a la derecha están las grandes consumidoras de carga ácida. ¿Ah? Ahí tienen riesgos que son bastante más altos, son de triple a los dos. Pero vean la metionina como está en el tono de 5. La metionina sola la estudiamos y mostramos también por primera vez, para mi sorpresa, como un factor potencial de riesgo para el cáncer de mama. Tiene un valor por sí, no solamente como acidificante, por las cosas que involucra seguramente que otros tendrán que estudiar en otras áreas, no en la epidemiológica, respecto a acciones biológicas. Y además, lo que hoy sugerí con los datos sobre la historia familiar de cáncer, no o sí, vean, en el caso del PRAL, el score de acidez tiene en quintiles tiene un nivel más alto aquí, sin historia familiar de cáncer, cerca de 3, pero acá es como de 6, para cuando hay historia familiar. Y vean lo que pasa con la metionina. La metionina ocurre lo mismo. La metionina sin historia familiar de cáncer, sola acá este grupo de alto consumo de metionina tiene un reloj de 4 y algo, casi 5, y acá llega a casi 12. ¿Tá? Esto solo valió el hecho de que se pudiera presentar como un hallazgo y que bueno, está a la espera de ser, vamos a decir, publicado para comunicarse formalmente. Estos son los últimos 2 trabajos de la gran masa de pacientes agrupadas. Están todas las localizaciones que pudimos estudiar en esas bases de datos técnicos. De cavidad oral, faringe, laringe, pulmón, esófago, estómago, colon, recto, riñón, vejiga y próstata. Todo eso está con sus respectivos controles, más de 13.000 pacientes. Acá, fíjense lo que es, por ejemplo, en el PRAL, el nivel de, y esta señal, lo mismo es el otro score, la población sin cáncer, la muestra total, el promedio del indicador para los casos de cáncer. Y acá se repite un poco la escena. Esto es muy importante porque hay una diferencia notable en el consumo promedio. Bueno, esto es la gran lectura tomando en cuenta la base de datos. ¿Qué implica tener una carga ácida dietaria alta? Globalmente, sin pensar en qué cáncer puede estar involucrado, aumenta por 2, duplica el riesgo de tener un cáncer comparado a las personas que tengan una carga ácida baja. Esa es la lectura que ustedes tienen que tener de momento. Y yo me permito destacar esto, que un paciente oncológico tiene perjuicios potenciales para la salud si no corrige la carga ácida previa que tuviera un saldo neto ácido. Situación sumamente frecuente. Mejor
ni algo. Esto debería ayudar a algo que es como una especie de... es un karma. Yo lo veo así. Es la frase que dice, coma lo que quiera, que uno vive escuchando de parte de muchos colegas, no voy a decir todos porque no son todos, pero la generalización cabe. En el coma lo que quiera, no está demostrado y haga cosas a su gusto, porque no está demostrado. Eso ya a esta altura, con cosas como esta, por lo menos tiene que ambientar que digan, debería considerar alguna opción. Tal vez no comer tanta carne, que es una cosa que venimos diciendo hace como 30 años, y tal vez incorporar un poco más de frutas y verduras, tal vez, fenómeno, y considerar algunas opciones para entrar en balance. Ya casi terminamos. Esto es una revisión. Es de octubre del año pasado, tiene un año. Por suerte, en este trabajo, la revisión o metaanálisis, nobleza obliga, está hecho por iraníes, de un grupo que estudia bastante este tema, publicó 15 trabajos para estudiarlos. Hay 9 nuestros y 6 de otros autores. Con lo cual, digo, no se guardaron nada porque son muy competitivos. Y esto es del mes pasado, puedo decir de septiembre, un poquito más, pero verdad. Esta gente también dirá, básicamente hace un gran estudio, hasta hoy incomparable, sobre la carga accidentaria y la afectación de la salud. Entonces, en más de 1 millón de pacientes, 118 estudios, que incluyen 22 estudios caso control, entre los cuales están unos cuantos nuestros, encuentran que la evidencia de la carga ácida es convincente, tipo 1, clase 1, para diabetes tipo 2, la de adulto, y es sugestiva, la clase 2, para cáncer global y para hipertensión arterial. Me permito entonces terminar con esta frase que tiene sus años, pero es muy válida, porque la doctora Fraseto es la que inventó el score, el NIAP. Según ese grupo hablan de que una carga alcalina, viniendo de la dieta, crónica, neta como saldo, es el estado, según ellos, ácido básico óptimo, natural, para los humanos. Es la forma de mantener la salud. Yo me permito agregarle lo que puse aquí, más el equilibrio de grasas omega 6 y omega 3. Porque todo aquello está muy lindo, pero si las membranas están inflamadas o están engrosadas, corremos el riesgo de que el organismo no funcione debidamente para poder procesar esto otro que es el tema principal. Han sido más que amables.